Pues muy buenos días, nuevamente gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y acompañarnos en este programa. Como todos los sábados, pues agradecemos a California Medios, agradecemos desde luego a Rubén Amavisca que está en controles y bueno, pues doy la bienvenida, profe. Buenos días, don Emilio, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Emilio. Como verán, estamos en locación prestada porque hemos estado teniendo problemas con el estudio, ahí después de las lluvias se nos inundó y bueno, ya ve lo que pasa con las lluvias, ¿no? Entonces, pues logramos rescatar algo de equipo y ahora estamos acá en locación prestada. Esperemos que sean unos 2 programas y ya poder regresar nuevamente a nuestro estudio normal y poder transmitir a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, pues al menos ya cambiamos de aires. Mesa más grande. Así es, muy amplia. Muy bien, pues el día de ahora, justamente hablando de las inundaciones y de estas lluvias que pasaron, pues hoy queremos hablar y recordar un poco, ya lo hemos hecho en algún programa del año pasado, si no recuerdo, sobre estas lluvias y bueno, recordar nuevamente estas lluvias que se dieron, ¿no? Lo que nos deja y también, desde luego, cómo se ha avanzado, ¿no? Y lo que se genera también después de estas lluvias. Así es. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar el programa ya con la temática, pues, profe, pues, las efemérides que nos tenga para esta semana? Cómo no, hay muchas muy interesantes. Fíjese que Lawrence Douglas Taylor Hansen escribió Jack Mosby en la revuelta de 1911 en Baja California. Ya se ubicaron, ¿no? ¿Quién? Es cuando la guerra de los filibusteros, según. Bien, el 29 de enero de 1911, José María Leiva y Simón Bertón Chacón tomaron el poblado fronterizo de Mexicali con un grupo de aproximadamente 30 rebeldes. A partir de este hecho, el número de guerrilleros del ejército liberal aumentó considerablemente, dada la escasa población en el distrito norte de Baja California. Estamos hablando de 1911, pues. Mexicali, según eso, se fundó en 1903, así que apenas se estaba poblando. Bien, una parte importante de los nuevos reclutas eran estadounidenses, algunos en busca de fortuna y otros convencidos de compartir las ideas revolucionarias del Partido Liberal Mexicano. Entre estos últimos se rolaron goblins como John R. Mosby. Fíjense que goblins eran, así se les llamaba a los sindicalizados del sindicato IWW, o sea, Industrial Workers, o sea, trabajadores de la industria. Bien. Y luego otro libro escrito por Robert L. Bryce, La Revolución del Desierto, Baja California, 1911. En la página 81 dice: después de distribuir las armas, marcharon sobre Mexicali y fácilmente tomaron el pueblo en la madrugada del domingo 29 de enero. La única víctima fue el carcelero, asesinado en una refriega cuando se ponía en libertad a unos magonistas. O sea que yo creo que se opuso resistencia y pues le tocó un balazo. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Bueno, es un dato muy importante, una fecha importante para recordar. No la quisimos pasar por alto, está el 29 que acaba de mencionar el profesor. Pero tengo que hacer un alto porque en este caso don Emilio había propuesto que este programa lo dedicáramos para hablar de la toma de Mexicali, justamente porque era el aniversario. A lo que yo le comenté que mejor nos esperáramos allá para junio, donde se termina pues estos acontecimientos del 11, para hablar un programa completo sobre eso y no verlo fragmentado, porque entonces hoy tendríamos que hablar sobre la toma y claro, no podríamos hablar solamente sobre la toma, tenemos que hablar un poquito sobre lo otro y ya cuando llegue marzo, mayo, aquí las que hubo en Tecate, pues también tenemos que hablar un poquito de ellas y luego, entonces iba a haber como muy fragmentado. Entonces, pero la idea de Don Emilio era buena hablar, o sea, era no pasar por alto esta fecha importante para la historia de Tecate, lo cual me pareció pertinente. Y claro, dedicaremos un poco
aprovechando la efeméride, pero digamos que queremos hacer un programa, o nos quedamos de acuerdo, un programa ya en junio sobre el movimiento del 11 en su conjunto, ¿no? Sí, aunque se van a ir dando fechas importantísimas, claro, para Tecate, van a poner la toma de Tecate, las guerrillas en Tecate, que son precisamente a partir de ese 29 que nos hace el conocimiento del profesor. Y hay que entender lo que esas fechas, tratándose de efemérides, pues es importante por lo menos darlas a conocer, ¿verdad? Sí, sí. Que sería bueno también mencionar que la toma de Tecate el año pasado nos invitó el ayuntamiento para proponer, no nada más a nosotros como taller, sino a diferentes asociaciones deportivas, culturales, educativas, la SEP, todo esto, para que propusiéramos aquellas fechas que nos parecía importantes, trascendentes dentro de la historia de Tecate y que deberían de ser tomadas en cuenta para este calendario cívico. Don Emilio propuso la de la toma de Tecate, bueno, don Emilio, y claro, apoyado por el taller de historia, sí, claro. Propusimos la de la toma de Tecate, y bueno, no sabemos si fue aprobado o no, ya lo veremos en este año en las conmemoraciones, ¿no? en los calendarios cívicos, si fue aprobado o no. Sí, yo creo que eso lo vamos a saber en unos días más, porque a mí me interesa saber qué es lo que vamos a conmemorar este año, ¿verdad? Para darlo a conocer también. Muy bien, bueno, entonces solamente para aclarar un poco, la fecha importante del 29 de enero, que es la toma de Mexicali, cuando es este movimiento que le conoce como de filibusteros o magonista, bueno, depende del autor que se lea, ¿no? Entonces, no, inclusive ese dato del personaje de Jack Mosby, pues es un vil asesino que le hace mucho daño a Tecate. Eso ya lo miraremos con más tiempo, ¿verdad? Claro, ya dedicarle su espacio así muy, ya con calma, específico. Pero aquí hay otra efemérides muy interesante para nosotros, porque aquí interviene una mujer que debe ser recordada en la historia de Tecate. El libro se llama Rebelión de Baja California. Dice: la campaña del Partido Liberal Mexicano en el entonces llamado Territorio Norte de Baja California comienza el 29 de enero de 1911, cuando cerca de 30 rebeldes, guiados por José María Leiva y Simón Berthold, junto con un grupo de residentes, entre los que se encontraban Margarita Ortega y Natividad Cortés, tomaron el pueblo de Mexicali sin encontrar resistencia. Abrieron la cárcel, ocuparon el cuartel, confiscaron los fondos de la aduana y de otras oficinas de gobierno. Pues sobre Margarita Ortega, yo creo que de los que estamos aquí en la mesa, don Emilio es el que más le ha rascado y el que más le ha seguido un poco la pista, ¿no, Emilio? Sí, Margarita Ortega Villa, pues se establecieron aquí en Tecate. Ella no nació aquí, ellos eran sonorenses, y pues llegado el momento ese de 1911, ella participa en ese movimiento precisamente como lo explica el profe. Ella fue por allá encarcelada en el estado de Sonora después de tantas torturas que se le hicieron por la participación. De su hija Rosaura, igual que ella, pues no se tiene dónde murió. Tengo entendido que ella murió en Sonora, por ahí vi unos datos que de momento no me acuerdo qué parte fue. Inclusive he estado con la idea de ir a rastrear, porque vale la pena, es un personaje de nuestra historia tecatense. Además, no solamente ella en ese momento, tenemos otra Margarita Félix Villa. No sé qué parentesco habría, porque las dos llevan el segundo apellido Villa. Margarita Félix Villa, ella fue hija de don José Gracia Félix, un personaje muy distinguido aquí en Tecate, además un hombre pues que incursionó en la política, ¿no? Cuando en las primeras administraciones del siglo XIX. Pero son dos personajes que de veras no debemos de perderles la pista, la huella, porque vale la pena traerlas a la memoria, ¿verdad?
Sí. de la historia de Tecate. Adelante. Así es. Pues bueno, otra efeméride. Sí, otra muy importante de aquí es una que escribe don Emilio en el periódico El Heraldo de Baja California, con el título de Tanamá, del viernes 23 al 29 de septiembre del 2016, en la página 16. Dice: María Isabel Mogor Talles fue registrada el 30 de enero de 1862, que se convierte en la primera, ¿no?, mestiza. Sí, es el primer mestizaje que se da en Tecate, ¿verdad? Sí, ella era hija de José Mogor, ¿verdad?, el español que fue, el administrador del rancho Tecate de Juan Bandini Blancas, y ella también, pues su mamá era Candelaria Talles, ¿verdad? Esa comunidad indígena de donde era Candelaria Talles y donde nació esta Isabel, estaba ubicada, lo que viene siendo el rancho San Valentín, en una tribu o un clan familiar que la historia nos revela, pues en las investigaciones nos da que era un clan familiar conocido como los chimotos. No he encontrado yo, ¿verdad?, hasta ahorita qué quiere decir chimotos, porque no sé qué tipo de palabra, si sea indígena o no, pero ahí andamos sobre... ¿El dato quién se lo da? El dato ese, yo hago Digo, se puede saber, ¿verdad? Claro que sí, cómo no. Miren, el dato yo lo he conseguido en dos periodos distintos. Uno me lo dio doña Estefana Pérez, y la otro los Mesa, los clan de los Mesa. Por cierto, ayer, pues por fortuna tuve otra pequeña entrevista con un indígena muy interesante, que es de los que nos quedan todavía aquí en Tecate, y me dio mucho gusto saludar a una ancianita, ¿verdad? Pues como digo, me llegan, voy, y así estamos tratando de recuperar, entrelazar la historia de nuestras raíces, ¿no? Por las raíces de este pueblo, pues hay que ver que son prehispánicas, ¿no? Así es. Pues muy bien, profe, ¿algún otro? Aquí hay un señalamiento que se le hace al coronel César Vega, que era el gobernador político y militar de la zona. Ya ve que en esa época, pues la capital estaba en Ensenada. Dice Lowell Rice en La Revolución del Desierto, Baja California, 1911. En la página 95 dice así: aunque el coronel César Vega estaba enterado de un posible movimiento por el arresto de varios magonistas antes del 29 de enero, no hizo nada por mandar tropas a los puestos de la frontera para proteger a sus funcionarios de la aduana. Ahí le señalan un error, quién sabe por qué. Sí, ya ve que en eso de la política eran los contrarios a poner dedo. Muy bien. Como en todas las épocas, ¿no? Sí, no es de aquel tiempo, ¿no? Así es. Muy bien. Pues bueno, si gustan, después de estas efemérides, pues iniciamos con el tema del programa, que es sobre, pues si recordarán esas grandes lluvias, sobre todo los que son radicados aquí en Tecate, que llegaron allá ya hace varias décadas. Estas lluvias que, bueno, en ocasiones han causado bastantes estragos en nuestra comunidad, porque precisamente no somos una comunidad o un estado en el que se caracterice por su gran cantidad de lluvia, ¿no? Al contrario, es una lluvia limitada, y más con estos últimos años en donde pues se ha visto todavía más limitada el agua y ya está causando estragos por sequías, etcétera, etcétera. Entonces llueve poco y no estamos acostumbrados, entonces no se tenía la infraestructura ni tampoco como ubicados los usos de suelo, y cuando llegaban estas tormentas como las de ahora, que acaban de pasar, pues bueno, estas aguas agarraban rumbo y se esparcían ahí por donde la naturaleza se nos permitía, y pues hubo casos que hasta incomunicados se quedó Tecate por lo que es la parte acá hacia la Juárez, y lo que es la parte del centro, por el río ese que cruza la ciudad.
y que pues se desbordaba, ¿no? Como unas 15, 13 colonias quedaron comunicadas en esa época. Sí, yo no tengo así recuerdo más que a partir de una que creo que fue en los 80s, una grande. Entiendo que hubo algunas previas, no sé si... Yo encontré que en el 79, pero recuerdo que el ayuntamiento nos facilitó unas fotografías y está marcada como 74 y 75. 74 y 75 son. 74 y 75, que igual las iremos poniendo por aquí para que ustedes las vean, en donde, bueno, se puede ver justamente cómo el río todavía no tenía este cauce, se desborda, y bueno, pues va a inundar ahí las casas aledañas y al río, y pues va a causar ahí grandes daños por su paso, ¿no? Así es. No sé si ustedes recuerden alguna antes, ustedes llegaron que en los 60s, más o menos, ustedes fueron. No, yo llegué al 75. Bueno, yo no viví esos tiempos, pero siempre me ha gustado conocer un poquito de... Pero para la del 70 ya está usted aquí, ¿no? No, sí, como no, pues podemos platicar algo, ¿no? Pero habría que ver qué es lo que nos dejan esas inundaciones, esas lluvias, ¿no? Por una parte, pues hace que las familias les den acomodo en otros espacios, ¿no? En otros espacios terrenales, pero ha tenido unas grandes ventajas también. La población ha crecido a raíz de esas inundaciones, ¿no? Hay que ver que todo el movimiento de esas familias que estuvieron al margen del río, a la orilla del río, entre los arenales, que inclusive también aquí tuvimos la Cartolandia, ¿no? Es la Cartolandia tepatense. Y eso yo recuerdo de los 70s cuando nace la colonia Juárez, ¿verdad? En el periodo. Pero esa Cartolandia, ¿dónde se ubicaba? En el río. Sobre el río, sobre el cauce del río. Sobre el río, así eran casas pues gente muy humilde, claro, algunas de algún material, pero no construcciones en forma. Esa es la que yo recuerdo, pero ahí nace la colonia Juárez, cuando en los 70s, en el periodo del señor Arturo Guerra Flores. Y tan es así que en honor precisamente a ese acomodo de gentes se le pone de la vía del tren hacia la colonia precisamente en mención, se le pone el doctor Arturo Guerra Flores, ¿no? Limitándole, que antes se limita a lo que viene siendo son de la parte de la vía hacia el norte, pues se llama Carranza, pero antes de toda la calle tenía su nombre hasta la parte alta. Eso es lo que hay y ese es el nombre que se le pone precisamente en honor a él, de esas inundaciones. Pues hay otras, ¿no? Hay otras muy importantes, la de los 40, que también es un trabajo por ahí de investigación, cuando nace otra colonia. Nace la colonia militar, ¿verdad? Que en alguna ocasión hice una propuesta precisamente, así como se hizo la propuesta del doctor Arturo Guerra Flores, por ese acomodo que hubo esas gentes. También yo hice una propuesta precisamente de Ramón Contreras Preciado, para que precisamente de la vía hacia el sur llevara el nombre en honor a este personaje por lo que representó en esas inundaciones de la década de los 40, donde la familia, claro, él ya había fallecido, pero la familia de la Juanita Contreras, hija de él, da todo tipo de facilidades para que todas esas personas afectadas se acomodaran sin nada a cambio por el momento, ¿no? Entonces mucho tiene que ver esa familia en la historia de Tecate también, porque pues facilitaron y luego con el tiempo hicieron pagos de una manera muy cómoda de acuerdo a sus posibilidades. Es gente que debe ser reconocida por
altruismo, vaya, por el amor, ese humanismo que presentan ante el pueblo de Tecate. Y mucha gente de esa la tenemos olvidada, esa es la verdad, y yo creo que es necesario que... Pues yo he escrito un poco de ellos, pero sí ya lo he dado a conocer, pero como dice un día, le he escuchado varias veces a don Javier Fingres, dice, bueno, habla, pero no le hacen caso. Pues ni modo, ¿verdad? Uno como ciudadano cumple con lo que le gusta hacer. Claro, definitivamente. Bueno, vemos las imágenes del ayuntamiento, las que nos facilitaron, y vemos algunas tomas. Básicamente son el paso hacia Ensenada, esta calle que va del centro hacia Ensenada, y ve como, bueno, lo que podemos percatarnos ahí de entrada es que apenas estaba el centro artesanal, toda la parte de la extensión universitaria, o ahora el campus Tecate, pues no estaba, se ve ahí pelón, se ve todo inundado, esta parte de lo que es la parte de actualmente el río, el cauce del río, pues bueno, se ve cómo está el río, se abrió, y bueno, está inundando las zonas aledañas o cercanas ahí al borde. Pero también yo no recuerdo si fue esa vez o en otra ocasión, yo solamente recuerdo, seguramente años más adelante será la de los 80, yo me acuerdo de estar muy pequeño, en donde nos acercamos o fuimos caminando, digamos, de la casa de mis padres hacia el río, sobre la avenida o la calle Doctor Arturo Guerra, justamente ahí donde está el río, porque la gran novedad es que existía un puente peatonal, ¿no? de concreto, que no sé cuándo lo habrían hecho. La cosa es que la gran novedad es que pues el agua se había llevado el puente, ¿no? Entonces no podía pasar la gente caminando, y desde luego pues en carro tampoco, ¿no? Es decir, llevaba yo lo que recuerdo como niño era un gran fuerza el agua. Yo no sé qué tan profunda habrá estado, no creo que haya sido muy profunda, pero sí se abría demasiado el río, y el cauce era muy fuerte, entonces como para el grado de haberse llevado ese puente, ¿no? Después habrán construido 1 o 2 puentes más hasta que construyeron por fin el que ahorita está, ¿no? Que ya de concreto. De hecho, yo recuerdo antes de ese otro de concreto, pero era más bajito y era como un poco en forma de arco, ¿no? Que empezaba en una esquina y terminaba en la otra. Después se construyó que actualmente tenemos, que bueno, ese yo creo que sí puede resistir muy bien el agua sin ningún problema, y que pues de repente yo creo que las personas que no son de Tecate pues ven ese puente y hasta se han de reír, ¿no? Dicen, estos que hicieron puente ahí no le encuentran utilidad. Exacto, no le encuentran utilidad, no le ven para qué está ese puente. Pero bueno, justamente es de esas pocas, digo pocas no porque no se hayan hecho cosas, sino porque son de las que podemos percibir, ¿no? De esa poca infraestructura que parece inútil porque justamente no se usa, más que cuando pasan estas cosas como la de ahora, que es que llovió mucho y pues se abre el cauce. Entonces ahí sí le vemos utilidad. Entonces para las personas que son de aquí pues les parece raro ver ese tipo de puentes ahí peatonales donde dicen, bueno, ¿para qué se usa eso, no? Entonces creo que así en muchas partes de Tecate, gente que no es de aquí pues le parece fácil, o en algún momento, creo que ahora ya se ha corregido un poco, no sé qué tanto tampoco, pero ya se ha corregido. Era antes muy frecuente, cuando empezaban las lluvias había que preocuparse porque había muchos asentamientos irregulares en donde las personas en realidad corrían grave peligro, ¿no? Porque se ponían muy cerca o en el cauce del río, y por más que les decían las autoridades que no era un lugar apto, pues como nunca veían llover y cuando lloviera muy poco, pues no les parecía nada peligroso. Pero cuando viene este tipo de lluvias, que son a largo tiempo, pues sí causaba un verdadero problema, ¿no? Si era personas que las casas se las llevaban, había que sacarlas y llevarlas a lugares como el gimnasio municipal, ¿no? Ese tipo de cosas, en donde sí había, pues de repente, pérdidas de vida, ¿no? Entonces sí era como lamentable. Claro, lo más lamentable también, independientemente de las pérdidas de vida, que es lo más lamentable, pero pues también que las personas tengan que salir de sus hogares y dormir en lugares que no son de ellos, ¿no? Y tener que abandonar sus hogares y regresar, si es que está todavía, pues después de 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces también era como... Ahora creo, a reserva de lo que ustedes me digan, que lo escucho menos, ¿no?
como que ya se ha reglamentado más esa parte. No digo que no pase, estaba leyendo justamente allí, la semana de las lluvias, en donde mencionaban que la colonia aquí entre el Escudero y el Rincón había quedado que no podía salir la gente caminando, justamente porque había crecido el río y la única manera de salir en carro. Dirá uno, bueno, pues en carro pues todos pueden salir. Pues no, el asunto es que no todos tienen carro y entonces sí se complica a veces el movilizarse, ¿no? Entonces, bueno, insisto, todavía siguen pasando esas cosas, ¿no? Pero por lo menos ya está un poco más reglamentado. Sí, me preguntaba hace días una persona que sí, Tecate sufría precisamente de esos daños, igual que Tijuana, ¿no? Lo que pasa. Y pues comentábamos, ¿verdad?, que esto no daña mucho al pueblo de Tecate, la ciudad de Tecate, precisamente porque no vamos a compararnos con un Tijuana, ¿verdad?, que sus construcciones están en lomas de veras de mucho riesgo, y Tecate no lo tiene. Muy pocas colonias tenemos en partes altas, pero hay que ver que no es igual. Me atrevo a comentarlo, a decirlo muy abiertamente, que el material de Tijuana no es igual que el de Tecate. Tecate es una pequeña corteza, una pequeña capa de un material muy dócil, muy blandito, pero le sigues y es puro granito, es lo que le ponía muchas veces a pisos, ¿no?, para compactar un terreno, qué sé yo, es lo que se lleva. Inclusive muchos constructores hacían eso, ¿no?, llevaban el famoso granito. Pues a eso se debe, y además que también Tecate tiene muchos espacios donde colocar en un momento dado de cuando suceda algo como de lo que estamos tratando, ¿verdad?, que se vieron esa necesidad, pues habría donde colocarlos, como lo hicieron en aquel entonces doña Juanita, ¿verdad?, Contreras, y así de esa manera. Eso es lo que puedo hacer. Lo que a mí me tocó mirar y lo viví es precisamente lo que estaba comentando Héctor. Yo tenía un pequeño carrito, y pues la colonia San Fernando, fraccionamiento San Fernando, se funda desde ya de 1960. Ya había algunos datos que nos permitían saber que iba a ser un fraccionamiento. Sin embargo, está considerado con 1962. Entonces nosotros fuimos de las primeras personas que vivimos ahí, junto con otras familias, desde luego. Y pues íbamos al centro. Yo tenía un carrito Ford 55, entonces había dos entradas para la colonia San Fernando, una que estaba entre la Nacional Cafetalera, cruzábamos toda esa maleza de hierba que se da en las partes húmedas. Por ahí nos íbamos directamente, yo salí directamente a mi casa, ¿no?, que precisamente hay una calle, no sé si es la Huetamo, que es la parte que si la vemos de norte a sur, por ahí era la entrada, daba directamente a esa calle, que pues nunca se ha hecho un puente en esa zona, pero que era un acceso buenísimo para esa zona. Esa era una. Pues sí, el río, vamos a decir, no sé si llamarle río o no, porque la hidrología nos marca que un río es aquel que lleva constantemente agua. Y precisamente... Es que se lleva aguas subterráneas. Sí, me la soltó una profesora, Héctor. Resulta que, pues eso fue precisamente por ahí. Entonces yo dando a conocer, porque tengo algunas fotografías que conseguí en el Archivo General de la Nación, y lo marcan como arroyo. Ese Tecate. Es que en realidad es arroyo, como arroyo. Entonces es arroyo. Este río, pues vamos, para que no se sienta la población, río Tecate. El río Tecate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esas aguas que constantemente hubo un tiempo, es cuando los gringos o nuestros vecinos no habían hecho las compuertas y cortar precisamente lo que viene descargando las aguas del norte
o el cañón de Yountville. Hay que entender que por ahí se venían las aguas fuertes en aquellos años, que es como me imagino cuando Tecate, pues ahí se le fue quedando el nombre, pero la hidrología, de acuerdo a las investigaciones, nos dice que es un arroyo, ¿verdad? Entonces, cuando yo platicaba de ese asunto en esa plática, conferencia, pues, caray, bueno, yo quisiera que me dijeran cuál es el río. Yo los ríos los conozco de esa manera. No, dice, pero es que el río es subterráneo, pues así dice esto, ¿no? Bueno, río subterráneo. Sí. Sí hay ríos subterráneos, muy interesantes, pero son fenómenos que se dan y que los conozco porque he trabajado en eso también, no aquí en Tecate, claro, pero sí en el estado de Michoacán sí hay. ¿Y qué es lo que forman? Una especie como unos pequeños lagos, pero preciosísimos. Sí, así es. Bueno, profe, aquí me gustaría aprovechar porque ahora se da mucho, y digo, me parece en lo personal una acción acertada el suspender clases cuando llueve mucho. Y digo acertada porque creo que de entrada descongestiona mucho las vialidades, ¿no? Que para estos casos creo que debe estar libre. Entonces, el que los niños, adultos, adolescentes dejen de asistir a la escuela descongestiona mucho, permite que estos sean las personas que sí tienen que ir a trabajar o que las de emergencia pues se puedan movilizar más rápido, ¿no? Además de, bueno, pues, si no tiene que salir, pues a qué sale uno, ¿no? Independientemente de lo bueno que pueda tener la decisión, la pregunta es, usted, puesto profe, antes también suspendían clases. Yo le pregunto porque yo de niño no me acuerdo que dije, no, vamos a suspender porque vienen las aguas, ¿no? Íbamos a clase y bueno, faltaba el que no podía ir y punto, se acabó, ¿no? El que podía ir tenía que estar ahí. Entonces nosotros pues, nos llevaban a clase y nos dejaban en la puerta y después iban por nosotros, ¿no? Pero no había estas órdenes como de suspender clase, ¿no? Y ahora, si se hace, es lo que yo recuerdo, pero usted, bueno, le tocó seguramente, pues usted sabrá mejor cómo se manejaba eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hay así estos fenómenos, van pocos muchachos a los grupos. Sí. Cuando mucho van 5, 6 y exponiéndose a enfermedades de las vías respiratorias o accidentes, porque así con las lluvias no se ven los baches y ¡zasca! Nomás se oye el golpe de los carros. Sí. Y es por esa razón. Pero sí, no había esas suspensiones. Yo me acuerdo que casi no. O sea, como oficial, así, no vayan a la escuela, no. No, de manera oficial no. No había eso. No, o sea, el profe tenía que estar ahí. Bueno, yo quiero comentarles, yo llegué en 1961 a Tecate y pues llueve o truene. Yo fui a una secundaria ya de adulto, ¿no? Y pues ahí no había suspensión de clases. Y yo me acuerdo que no, en las otras escuelas tampoco, yo nunca recuerdo yo que eso haya sucedido, pero yo ahora me causa risa por lo siguiente, al conocer un poco de la historia de la educación en Baja California, pues en parte de la península, ¿no? Me doy cuenta cuando aquellos niños tenían que recorrer muchos kilómetros para poder aprender a leer y escribir, y cuando las cuentas se hacían en el piso por falta de equipo, de pizarrones. Entonces las cuentas las hacían en las matemáticas, eran en el piso, en la tierra. Bien, ahora me causa risa lo siguiente, que en las mañanas lo he escuchado, me imagino que el padre o la madre de familia con mucho respeto hago el comentario. Yo creo que nada más sacan la mano por la ventana y le preguntan a Javier Ríndez, oiga, don Javier, ¿irá a ver clases? Está un poquito doblado así. Y pues eso se ve, ¿verdad? Se ve, y con justa razón lo hacen porque esto ya tiene muchos años que oficialmente lo suspenden, ¿verdad? Eso es para prever precisamente lo que están comentando el profe de alguna enfermedad, y vale la pena tomar esas precauciones. Sí, yo creo que aquí creo que hemos aprendido como sociedad después de varias décadas y varios percances, creo que en general hemos aprendido, ¿no? Se han tomado
algunas acciones para evitar en lo posible accidentes, evitar en lo posible enfermedades, etcétera, ¿no? Y creo que sí hemos aprendido, y tanto como sociedad y desde luego ahora con esta, la encargada de prever, ¿no? Estos, o de ver estos momentos. En este caso, creo que Tijuana es algo especial porque Tijuana crece muy rápido y yo creo que no hay presupuesto que alcance para crecer con infraestructura tan rápidamente como la población lo requiere, ¿no? Así es. En el caso de Tecate no digo que se tenga el recurso y se tenga la infraestructura, pero creo que no crecemos tan rápido, ¿sí? Entonces se puede de alguna manera ir subsanando, aunque se siguen presentando problemas cuando llueve, pero creo que de la gravedad son los menos, ¿no? En Tijuana yo veo el grave problema, y digo porque yo trabajo en Tijuana, y a mí me parece, insisto, muy oportuno cuando suspenden clase, porque estamos hablando de que hay una gran cantidad de transporte público que en este periodo, bueno, pues se vive, o digamos su mejor momento es cuando están los alumnos en clase, porque desplazan no solamente a niños de kinder, primaria, secundaria, prepa, hasta universidad, ¿no? Y tienen ya rutas establecidas que tienen que pasar por puntos que son caóticos, vía rápida, etcétera, que son muy complicados, ¿no? Entonces cuando llueve como este tipo, como ha llovido, sí se complica, y además hay lugares intransitables, ¿no? Entonces la mejor opción es evitar que la gente salga, insisto, para descongestionar el tráfico, para evitar que tengan que cruzar por rutas que de entrada ya sabemos que son complicadas, rutas que sabemos que se inundan, que corren ríos, ¿no? O que definitivamente uno se tiene que arriesgar, ¿no? Una ocasión yo me acuerdo haber ido a Tijuana, iba en la Tracker, afortunadamente, esa 4x4 que no se rajaba, pero no había por dónde, o sea, yo tenía que llegar al trabajo y me acuerdo que siempre iba por Insurgentes, pues a mitad de Insurgentes estaba inundado los 4 carriles, ¿no? Me tuve que dar la vuelta, intenté meterme por la vía rápida, afortunadamente no me metí porque eso estaba inundado igual, estaba parado el tráfico allá adentro. Me metí por lo que le llaman el Gato Bronco, ¿no? Y era un riesgo porque ahí donde daba la vuelta, donde está lo más alto, cayó una verdadera cascada que abarcaba el primer carril. Toda la gente, todos los carros se pasaban al segundo carril y había que pasar por ahí el que se animaba, ¿no? Y de bajada, justamente ahí la bajada, donde ya está lo alto, donde pasa uno a un costado del CETIS, esa bajada, pues era una alberca. Entonces yo dije, bueno, pues ahora sí que en nombre sea de Dios y la 4x4 y vámonos, ¿no? Yo no sé cómo, 3 horas después llegué al trabajo, ¿no? Pero en verdad es toda una aventura el transportarse en Tijuana cuando está este tipo de cosas. No, sí. En Tecate es distinto, no se puede comparar, digamos, pero también tiene sus lugarcitos, ¿no? Yo quiero hacer una aclaración al respecto. No son las autoridades educativas las que promueven la suspensión de clases. Claro. Es la Comisión de Protección Civil. Ellos son los que dicen, ¿no? Pues mañana no hay clases, entonces pues, hay que acatar. Sí, en este caso Protección Civil es como la autoridad máxima en este tipo de percances, y bueno, todas las secretarías están pues a espera de lo que diga Protección Civil, ¿no? Así es. Y aunque no es la última palabra lo que diga Protección Civil, solamente sugieren, y las autoridades pues bueno asumen lo que si creen correspondiente evitar las clases o no, pero yo creo que hasta ahorita lo que dice Protección Civil lo han acatado y me parece que ha sido bueno. Buenas medidas. Son buenas medidas. A veces nos llevamos ciertos chascos por esto del clima, que pues nunca pues cambia, ¿no? Me acuerdo yo una ocasión que suspendieron clases en la UABC porque Protección Civil lo había dicho, desde luego, que iba a venir un tormentón al día siguiente, suspenden clases, pues estábamos soleados en la casa tomando el fresco, ¿no? Muy quitados de la pena. Pero creo, aún así, honestamente, considero que es mejor que nos asusten con el petate del muerto y que no suceda nada, o sea, que acaten la orden y no suceda nada, así no va a pasar, y que la gente salga y resulta que sí se vino el huracán y entonces todos nos quedamos atrapados y sin podernos mover, ¿no? Entonces siempre prefiero estar en mi casita, aunque no pase nada, que andar allá afuera, quedándome a mitad de calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces
creo que por esta parte hemos aprendido, pero también por otra parte lo que hemos aprendido, y aquí don Emilio nos podría decir, es hemos aprendido el uso del suelo, ¿no? Es decir, dónde debemos construir y dónde no debemos construir. Y eso sí compete directamente a los ayuntamientos, ¿no? Son los que autorizan dónde. Y bueno, aquí don Emilio me estaba platicando justamente, o nos estaba platicando, que a raíz de ciertas inundaciones pues se han creado colonias en Tecate, ¿no? Bueno, sí, en concreto pues una que si la investigación no me falla es la colonia militar. Otra muy importante es la Loma Alta, ¿no? O calle Benito Juárez, perdón, colonia Benito Juárez. Toda la parte alta de esa manera fue. Ahora otra colonia muy valiosa es la Lázaro Cárdenas, la Guajardo, que fue en el periodo de don Arcadio Maya Campo. Esa es otra. Y pregunto, ¿la Cuauhtémoc, don Emilio? La Cuauhtémoc se funda precisamente cuando ya empieza la canalización. Por cierto que por ahí debes de tener tú en el archivo, Héctor, cuando se hace ese fraccionamiento y una casa la derrumba totalmente precisamente en las inundaciones cuando todavía no estaba canalizado. Simplemente tocaron esa última construcción pegada casi al río, pues no midieron, ¿verdad? La distancia adecuada de terreno firme y lo que es un terreno arenoso. Ahí debe haber una fotografía por ahí. Por ahí lo tienes en el archivo donde está la casa pues casi volteada allá, se fue llevando el agua. Pero creo que también la Cuauhtémoc se fundó para darles lotes o casas a los artesanos, ¿no? Los alfareros, ¿no? ¿O no? Desconozco. Yo sé, está las vueltas. Yo recuerdo haber leído en un periódico en algún momento, y está la foto de las casas de la Cuauhtémoc, en donde, si mal no recuerdo, mencionaban que esa colonia o esas construcciones se habían construido para darle hogar a alguna parte de la población que estaba en la Viñita y que se había inundado por las lluvias, y que entonces se construyen esas casas para pasar la población a aquel lado, de la Viñita. Sí, de la Viñita. Recuerdo, habría que buscar el periódico, hace mucho que lo consulté, pero creo que por ahí no el dato. Recuerden que la Viñita pues sí era un asentamiento a partir, vamos a decir, de ahí donde está la Nacional Cafetalera, unos 50 metros adelante era la parte donde iniciaba ese fraccionamiento de la Viñita hasta la Carranza, pues ahora doctor Club de las Flores. Si era un cuadro, una manzana o dos manzanas muy bien ubicadas, y la única calle que tenía es precisamente ahí donde están unas grúas adelantito, que ahí es la única calle, y la otra era ahí donde estamos ubicando en dirección de la Nacional Cafetalera. Ahí daba una vuelta y ahí es donde subíamos para la colonia San Fernando. Entonces sí, ahí, y el río, vamos a decirlo, el río que iba directamente o arroyo a donde está el puente. Por ahí, haz de cuenta que ahí en esa parte donde está el puente había una hondonada, Ahí el carro se perdía, primeramente quiero decir, el carro se perdía al momento de bajar y subir, ¿sí? Hay fotografías, me tocó mirar una fotografía, que por cierto esa fotografía la presenta el doctor Ramírez, una imagen dando hacia el sur, tocando por esa calle, y lo comento porque yo también por ahí pasaba cuando iba al campo de fútbol a los vecinos, cuando mi carro se perdía. La otra es que en la otra entrada que comentábamos de la colonia San Fernando, lo que decías tú, Héctor, de que el río se extendía pues por todo el campo de béisbol, Manuel Ceseña, y todo eso era Manuel Ceseña, y lo que algún tiempo fue el Bacali de la universidad ahorita. Entonces dice, está muy flojo el terreno, todo eso está hundiendo. Sí, yo lo conocí, esa parte de una zona de huizachas, hay que entenderlo,
de Mezquites. ¿Dónde está? ¿Qué perdón me dijo? El INDE, el Manuel Ceseña. Manuel Ceseña. Ahí están las oficinas Sí, del INDE. digo, yo lo comento porque yo viví esa época. Ese terreno le perteneció precisamente a Jesús Valencia. A partir de la calle, es como el presidente. La Piedra del Sol es la que da ahí. No. Es la calle, se me olvidó el momento, la calle número 1 de la zona urbana de Tecate, Portes Gil. Claro, Portes Gil. De ahí precisamente, pasando la vía hasta parte de la colonia militar, era terreno del señor Valencia, de Valencia, y precisamente él le rentaba en aquel entonces a Manuel Ceseña en 30 pesos el mes, en la mensualidad para el deporte, que fue un impulsor de deporte de Manuel Ceseña. Y sí, efectivamente toda esa zona se inundaba. Sí. Y entonces esa carretera hacia Ensenada, hecha por ahí, inaugurada en 1960 por Adolfo López Mateos, pasa lo siguiente, que al pasar el puente, ahora puente, antes no había puente, ¿no? No había puente, vamos a poner unas imágenes para que vean que era toda la carretera. Entonces era parejito, y precisamente del Manuel Ceseña hacia la carretera, entonces se llenaba de lodo, haz de cuenta que ibas en una lancha así en tu carro, y me consta porque yo ya vivía en la colonia San Fernando, y así no le dabas al carro y se te hacía así, tenías que ir muy despacito. Por fortuna que no había tanto tráfico. Y pues era su carro y otros 3 por ahí. No, yo creo que no había tanto tráfico, esa es la verdad. ¿No? Sí, digo, no se compara cómo ha crecido ahora, sí. Desde luego el tráfico, la cantidad de autos, la cantidad de personas con pero era tanto más o menos un tanto así de lodo, ¿no? En el pavimento, o sea, era pura tierra, puro lodazal. No te cuenta que no había pavimento, se perdía totalmente la carretera. Por lo menos ahora cruzando casi el puente, no, antes del puente, por ahí cuando cruzaba la vía, adelantito, ya estaba parejito todo eso, hasta donde está la universidad, todo eso era puro lodo. Yo ahí en la universidad precisamente daba vuelta a la derecha, que viene siendo un callejón, que es el que da enseguida del puente. Era una callecita, un callejoncito que partía desde la colonia militar, que es la Piedra del Sol, precisamente que tú comentas en la Cuauhtémoc. Ese arriba a dar hasta allá. Es un camino. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Con esto, bueno, agradecemos su sintonía, agradecemos a California Medios el espacio, a Rubén Lamavisca, que está detrás de controles, y bueno, esperemos que si vuelvan a sintonizar la próxima semana con un nuevo tema. Profe, muchas gracias, don Aníbal, gracias. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Dios mediante.